Dentro del historial de Fresnillo, Zacatecas, contamos con una edificación, el Templo de Betel, desde 1885, considerado como el segundo templo a nivel nacional evangélico presbiteriano. Conozcamos parte de lo que esto representa para nuestro municipio. Comencemos. Oficialmente se reconoce el inicio de la obra presbiteriana en el país a partir de 1872. ¿Sí? De esas fechas empiezan a conocerse el Evangelio a nivel nacional por la frontera norte. Matamoros es significativo en la entrada del Evangelio. Pero en Zacatecas se distingue Villa de Cos y Fresnillo como la punta de lanza en la edificación de templos, en el establecimiento oficial de iglesias ya reconocidas. Y entonces Betel viene a ser el segundo reconocido a nivel nacional. La primera iglesia sería Villa de Cos y Fresnillo es el segundo. Y como iglesia evangélica, uno de los distintivos que tenemos es que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Lo que creemos y la forma en que vivimos es apegado a la Biblia. ¿Sí? Si no se encuentra registrado en la Biblia, no lo pondremos en práctica, no será base de nuestro cuerpo doctrinal. ¿Sí? Partiendo de ahí es un punto importantísimo. Claro, hay algunas cosas que no se mencionan así por nombre en la Biblia, pero la doctrina se desprende de allí, la forma de vida se desprende desde ahí, de la Escritura. Si no está apoyado por la Escritura, entonces no sería parte de nuestra fe y de nuestra forma de vivir. La Escritura menciona claramente el uso de las imágenes, y aunque en un cierto momento lo hace en una forma explícita al pueblo de Israel, en representación de Dios, en una forma amplia se refiere a cualquier tipo de imagen como representación, intermediario, canal de búsqueda para la divinidad, para nuestro Dios. Entonces por eso es que no usamos de imagen alguna. El presbítero Jesús Martínez, quien después se hizo llamar Josué, estuvo como pastor en Fresnillo de 1872 hasta el 8 de enero de 1911, fecha en que fue recogido por el Señor, 28 años como ministro ordenado, pero casi 40 años de trabajo efectivo como predicador. Sus restos se encuentran en el Panteón de Santa Teresita. En el templo de Betel, donde aún se conservan muchas de las partes originales, como son sus ventanales y sus puertas, en 1885 una piadosa dona 1,200 pesos y a su vez una persona llamada José Cisneros dona el terreno donde se construye este templo de Betel, que quiere decir Casa de Dios. Continuemos. En el año de 1860 llegan a Fresnillo algunos norteamericanos, el señor Tom Wallace y el señor Phillips, con el objeto de establecer una iglesia presbiteriana. En la calle del Comercio, hoy Álvaro Obregón, estaban establecidos un número considerable de plateros quienes se afiliaron a la doctrina presbiteriana, rentando una casa que hace rinconada en la calle General Guadalupe Victoria, antes del Álamo, hoy Suave Patria. Como los hemos estado platicando, aún conserva este gran edificio los goznes y los cerrojos originales, como su madera, sus arcos, sus paredes de 1 metro aproximadamente de grosor, entre 1,80 m, que siguen siendo y serán parte de este gran patrimonio fresnillense. El preciso que tenemos es la dedicación de este sitio, este edificio, este templo de adoración, en 1885, en el mes de enero de ese año, ¿sí? Habiendo sido edificado lógicamente por el mismo pueblo creyente y de sus propios recursos, aunque con algunos apoyos de Estados Unidos. En ese sentido, el inmueble es propiedad federal, ¿sí? No es propiedad de la iglesia. Recordemos que hasta 1993, cuando se da el cambio de estatus jurídico de la iglesia, hasta 93 todo edificio que poseía la iglesia es propiedad federal.
Ya de 93 a la fecha y lo que me reste por avanzar, pueden ser propiedades de la iglesia, pero ningún templo debe ser propiedad particular. La poca información que llega a ser recibida, captada por parte de la comunidad, porque algunas veces se habla en referencia de Betel, siendo una iglesia evangélica, en términos de catolicismo romano. Y por ejemplo se dice que celebramos misas, cuando nosotros lo conocemos como culto de adoración, ¿sí? Entonces ese es un punto de diferencia de concepto. Y es una de las cosas que se prestan a confusión, porque de decir que aquí se celebra una misa es llegar a pensar que es exactamente lo mismo, pero tiene sus diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misa es un ritual de sacrificio, el culto es un ritual de adoración. Los que están al cargo de la información, de la mención en el Fresnibus, pues se acercaran de ser posible a su servidor, a alguien dentro de la iglesia, de la congregación de la iglesia de Betel, para conocer cuál es la expresión litúrgica que tenemos, cuál es nuestra expresión de adoración, cuáles son los términos que llegamos a utilizar, cuál es nuestro vocabulario evangélico, ¿sí? Se ha dicho que como iglesia, como creyentes, tenemos un vocabulario particular, una expresión cultural particular, y esta es muchas veces desconocida. Y entonces por eso hablan desde su propia cultura y lo mencionan así como una misa. En la iglesia evangélica, entre la iglesia presbiteriana, pueden ser casados y pueden ser solteros. Lo ideal, menciono, es que sean casados, ¿sí? Que sean casados. Pero no quiere decir que no pueda encontrarse de pronto un pastor soltero, o que esté solo por situaciones y circunstancias. Alguien que enviudó, no se volvió a casar, pero está en el pastorado y puede continuar adelante si así Dios le fortalece, le guía, ¿sí? Pero idealmente casados. Bueno, ya tuvo usted la importante información sobre este templo de Betel, ubicado en la calle Alameda número 12. Esperemos que usted tenga oportunidad de pasar mínimo y conocer gran parte del patrimonio de nuestro municipio. Para Expediente Fresnillo, esto fue Expediente X.